Dale. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Comencemos con la segunda sesión. Espero que todos estén bien. Comenzamos con la segunda sesión del módulo 1. No se preocupen por el material, el equipo de cambio se los va a compartir finalizando. Así que descuiden por ello. A ver. Ok, ahora sí. Bueno, recordarles que en estas 8 sesiones vamos a ver las importaciones de Estados Unidos. Por los que no se acuerdan, mi nombre es Mary. Y comencemos, así tenemos más tiempo para las preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos generales. Bueno, vamos a continuar hablando, ¿no? Continuar hablando sobre qué aspectos generales son importantes para las importaciones. Haciendo un breve review de lo que vimos el día miércoles. En resumen, conversábamos sobre los estaba animando a sumergirse en este mundo de las importaciones, ¿no? Ya hemos visto que no necesitas una fuerte inversión para comenzar. Puedes aprender en poco tiempo, por eso mismo estás llevando estos módulos aquí en CAMEX. Es bastante práctico y rápido poder aprender realizando las importaciones realmente. Y los conocimientos que necesites, pues para eso estamos aquí. ¿No? Vimos también un poco de cuáles son la documentación que se necesita para importar, la factura, los documentos de transporte y otros documentos que también son importantes, ¿no? Cuáles son los permisos de importación, dónde puedes revisar qué permisos son los que se necesitan o no, qué productos, las plataformas virtuales como el BUSE, ya tienes una idea de cómo buscar una partida arancelaria. Espero que en estos 2 días pues hayan entrado unos minutos a la web de la zona quizá para ver, como para probar, como para intentar, ¿no? Continuando con esto, pues el día de hoy vamos a ver cuáles son los Incoterms, por qué son importantes conocerlos. Vamos a profundizar en el transporte internacional. Si bien vimos en la clase del día miércoles cuáles son los documentos del transporte internacional, hoy día vamos a hablar un poco más sobre el transporte en sí, los tipos de transporte internacional que hay, información adicional. Y una de las preguntas que muchos hacen y que tienen dudas es si necesito tener RUC para importar o puedo importar como persona natural, ¿no? A ver, primero los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son los International Commercial Terms. Los Incoterms, como su nombre lo dice, son términos comerciales internacionales. Han sido establecidos por la Cámara de Comercio Internacional de París. Ya tienen casi un siglo, casi desde 1923 es que se hace un listado de Incoterms. Se van adaptando de acuerdo al uso y costumbre del comercio internacional, porque el comercio internacional como lo conocemos hoy día no es el mismo de hace 20, 10 o inclusive de hace 5 años atrás, ¿no? Así que se va adaptando. Desde la década del 80, los Incoterms pues se van actualizando cada 10 años. Entonces este año tenemos la nueva versión, la versión 2020. Se van quitando y se van añadiendo Incoterms de acuerdo a lo que necesitan tanto los compradores como los vendedores internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son reglas internacionales. Son las mismas reglas internacionales tanto aquí en Perú como en Estados Unidos, como en China, en Europa o en cualquier otro país. No cambian y no varían. Por lo tanto, son reglas internacionales que se respetan a nivel internacional, obviamente. ¿Qué buscan? Buscan definir responsabilidades, tanto derechos y obligaciones de ambas partes, de los compradores y de los vendedores. Porque al establecer una compra-venta internacional, tú como comprador y el vendedor que está en su país de origen tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Y principalmente, ¿qué es lo que busca los Incoterms? Que no hayan ambigüedades, que no se generen dudas en una transacción internacional. Ojo que los Incoterms no son contratos de compra-venta internacional. No son los contratos de compra-venta internacional. Los Incoterms son
una parte de los contratos de compra-venta internacional. Ayudan a una mejor lectura de un contrato de compra-venta internacional. Ahora, ¿qué regulan exactamente los Incoterms? Pues, a modo de resumen, podemos decir que los Incoterms condicionan la entrega de la mercadería, la entrega física, porque ya hemos visto en el flujo de importaciones de la clase del día miércoles que cuando tú realizas una compra internacional, pues tu producto sale desde la fábrica de tu proveedor, se traslada posiblemente hacia algún almacén, tiene que pasar un proceso de aduanas, luego se traslada a un puerto o aeropuerto. Entonces, hay puntos físicos en los cuales la mercadería va a ir trasladándose. Entonces, los Incoterms te ayudan a saber cuáles son las condiciones de entrega de la mercadería. También te ayuda para saber la distribución de los riesgos. ¿Por qué riesgos? Porque en cualquier operación, sea local o internacional, y mucho más quizá una operación internacional, está envuelta en distintos riesgos. De la fábrica, de tu proveedor, hasta el traslado interno hacia el almacén, N cosas pueden pasar. Si bien se busca la mayor seguridad posible, pueden pasar riesgos. El camión se puede malograr, se puede caer una paleta, o los que conocen el Callao o han estado por el Callao pues pueden haber visto que hay riesgos cuando salen los contenedores del puerto del Callao. Así que el Incoterm te ayuda a conocer quién es responsable de qué parte del proceso, ¿no? Están involucrados también los costos, obviamente. Los costos en el sentido de que si yo solo tengo que entregar la mercadería hasta cierto punto físico, todos los demás procesos después de eso no son mi responsabilidad. No son mi responsabilidad como en el aspecto de que yo lo tengo que pagar. Bueno, la documentación también. Ya habíamos dicho que son los proveedores encargados de emitir las facturas comerciales, por ejemplo, pero hay otros documentos que dependiendo del Incoterm te los debe emitir y enviar tu proveedor o no. Ahora, ¿qué no regula? No regula el precio lo determinas tú con tu proveedor. No regula la forma de pago tampoco. Si lo vas a pagar al contado, si lo vas a pagar al crédito, con una transferencia internacional, con una carta de crédito, de eso los Incoterms no se encargan. La transmisión de la propiedad de la mercancía tampoco es regulada por los Incoterms. Aspectos jurídicos relativos al transporte, en materia legal propiamente el contrato de compra-venta no. Y pues en términos generales no establece esto consecuencias de qué sucedería si incumplo alguna cláusula del contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque acuérdense que los Incoterms no son contratos de compra-venta, son solamente parte de los contratos de compra-venta internacional. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles y cuántos son? No vamos a hablar a gran detalle de todos los Incoterms, pero sí deben saber cuáles son y cuántos son, ¿no? Son 11 Incoterms en total. La versión 2020 tiene estos 11 Incoterms. Hay algunos especialistas que los dividen por el modo de transporte. Es decir, algunos solo se utilizan, por ejemplo, para transporte marítimo, otros solo para multimodal. Otro grupo de especialistas divide a los Incoterms por la letra inicial. Por ejemplo, están los Incoterms del grupo F, del grupo C, del grupo D, del grupo E, que es un único. Pero en general, voy a dar cierta pincelada de cada uno de ellos y vamos a profundizar más en los que son más, no importantes, pero en los que se usan más en el comercio internacional. ¿Cuáles son los que más se utilizan? El ex-work, que significa puesto en fábrica. El Incoterm FOB, que es free on board o pues franco a bordo, que se utiliza solo en el transporte marítimo. Y el Incoterm CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Y también se utiliza en el transporte por mar, ¿no? Estos tres los vamos a tratar después. Les voy a comentar un poco más sobre los otros. El FCA es muy similar al FOB. FCA es Free Carriage To, que significa puesto en el lugar
de origen que determine el comprador. Este Incoterm es muy usado en Estados Unidos para compras mayores a $2,000. Usualmente Estados Unidos tiene distintos puertos, pero el puerto que más se utiliza es Miami. Así que usualmente las compras con proveedores americanos se suelen dar en FCA. Se utiliza para sea transporte aéreo, marítimo o multimodal. A diferencia del export que vamos a tratar después, si tú compras una mercadería X con un Incoterm FCA, pues tu vendedor tiene la obligación de dejarte la mercadería en el lugar que tú establezcas. Obviamente, ese lugar preferiblemente es el almacén de tu forwarder, ¿no? El Incoterm FAS, que es Free Alongside Ship, que es puesto al costado del barco, es un Incoterm, para ser sincera, que no se utiliza mucho. Yo en estos casi 9 años en comercio exterior no lo he visto en ninguna factura, es bastante raro, al menos aquí en Perú no se suele utilizar, posiblemente en otros países, dadas sus costumbres, puede que sí. Y es, ¿qué te dice este Incoterm? Que tu vendedor tiene que dejar la mercadería al costado del buque. Es bastante curioso, por así decirlo, y dado que ya estamos hablando de buques, solamente se utiliza en transporte marítimo, ¿no? El CFR, que es Cost and Freight, lo que cubre es obviamente el costo de la mercadería y el flete internacional. Aquí cuando hablamos de flete, entiéndase flete internacional, porque hay un flete interno también, que es el transporte entre la fábrica y el almacén, ¿ok? Y todos los Incoterms cubren el costo de la mercadería. Entonces, regresando al CFR, es costo y flete. Costo y flete internacional. Tu proveedor va a ser el encargado de adquirir el flete internacional con el forwarder o la línea naviera o la línea aérea que mejor le convenga. El Incoterm CPT es Carriage Pay 2, que es utilizado en transporte multimodal y es igual al CFR, salvo que el CFR se usa en transporte marítimo y el CPT se usa en transporte multimodal, ¿no? Tienen las mismas consideraciones. Sí, generalmente, pero muchas veces no. Jan, no te preocupes, van dejando sus preguntas para revisarlo en los últimos 15 minutos, chicos. El CIP, el CIP es Cost Insurance Pay, que es el transporte internacional y el seguro son pagados hasta cierto punto. Tiene las mismas condiciones que el CIF, que termina en F, pero el CIP que termina en P puede resultar un poco confuso, perdón. El CIP que termina en P se utiliza en transporte multimodal. El Incoterm DAP, que es entregado en un lugar pactado en destino, que es Delivery at Paid. Se suele usar más en envíos courier, y lo que cubre es todo el transporte internacional hasta el puerto o aeropuerto de destino. En este caso sería hasta la llegada al Jorge Chávez, por ejemplo, pero no cubre el despacho de importación, no cubre el pago de los impuestos. Por ejemplo, eh, tienes un producto tienes una compra que hiciste, el proveedor te mandó, o por un error te envió, digamos, una pieza que está mal, que no funciona. Entonces el proveedor, para enmendar eso, lo que va a hacer es: ok, no te preocupes, sé que es mi responsabilidad, no debía haberte enviado esta pieza que posiblemente no pasó por calidad, supongamos. Entonces tu proveedor te va a mandar esa pieza, él va a asumir todo el costo, el transporte hasta la llegada aquí. Supongamos que lo manda por DHL. Digamos que es una pieza pequeña y que tú la necesitas con mucha urgencia, lo manda por DHL. DHL te notifica: tienes este producto que te ha mandado este proveedor. Entonces tú no haces ningún pago excepto los gastos de DHL que te cobran aquí y el pago de los impuestos en caso sea mayor a $200, ¿no? Ese es el Incoterm DAP. Pero ahora, si tú dices, ¿no?
puedes usar otra lógica de repente y dices, no, yo no tengo por qué pagar nada, porque mi proveedor, si yo ya he pagado por un lote de mercadería, es el proveedor quien tiene que asumir todos los gastos involucrados en el envío de esta pieza que llegó mal y que está volviendo a enviar. En ese caso, ya no utilizas el DAP, sino utilizas el DDP, que es el Delivery Duty Paid, que es entregado con derechos pagados. Es decir, tú no pagas ni un sol a DHL, lo único que esperas es sentado a que DHL te notifique. Señores, tenemos esta mercadería para ustedes, indíquenos en qué horario podemos pasar a entregárselo. Es decir, tu proveedor está pagando flete internacional, está pagando los costos de DHL aquí en destino, está pagando los impuestos en caso hubiesen también pago de impuestos. Tú lo único que haces es recibir la mercadería. Y entre el DAP y el DDP está el DPU, que es un Incoterm nuevo que lo han introducido este año, que es muy similar al DAP, salvo con la diferencia de que este Incoterm te dice que la mercadería tiene que ser descargada en un lugar. Es un Incoterm bastante particular también. De lo que va del año no he visto que lo hayan utilizado. Así que si tuviesen un caso así, pues les recomiendo usar el DDP, ¿no? Ok, entonces continuemos con el Incoterm Export. Es uno de los más utilizados a nivel internacional. En Estados Unidos, tanto el Export como el FCA se usan en gran medida. Los norteamericanos, los proveedores norteamericanos en ese aspecto son bastante prácticos. No se quieren complicar en conseguir el flete o con qué línea lo vas a mandar, con qué aerolínea. O sea, yo te vendo mi producto y tú ves cómo es que ya lo traes. En resumidas cuentas es lo que te dice, ¿no? ¿Qué es el Incoterm Export? Es tú compras una mercadería X y la responsabilidad de tu proveedor es dejarte la mercadería literalmente en la puerta de la fábrica en su almacén. Ellos esperan a que tú contrates el flete internacional, contrates seguros si así lo consideras, que contactes a algún forwarder para que este forwarder recoja la mercadería y pase por el despacho de exportación. Tienes que contactar para recoger la mercadería, tienes que contratar el flete internacional, tienes que hacer el despacho de exportación. Es decir, es el Incoterm en el cual los proveedores tienen menor responsabilidad. Su única responsabilidad está en producir la mercadería, producirla bien, claro está, en tenerla empacada y embalada para exportación. Nada más. Es lo único que hace tu proveedor. No te preocupes que si tú quieres un export en Estados Unidos, por ejemplo, no es que tú tengas que contactar a un forwarder en Estados Unidos. Casi todos los forwarders allá tienen un representante aquí en Perú. Tú contactas a tu agencia de carga o tu forwarder aquí en Lima y son ellos los que van a coordinar con su par en Estados Unidos cuando recogen la mercadería, eh, en qué nave va a zarpar o en qué aerolínea zarpa. Ahora, ¿qué es lo que no incluye el Incoterm Export? Ojo, no incluye fletes, no incluye seguros, no incluye despachos, no incluye ningún otro costo que no sea el de la fabricación de la mercadería como tal. Entonces, supongamos que estás comprando, alguien el miércoles comentó que quería comprar herramientas represas. Se me ocurre que vas a comprar un taladro, ¿no? Un taladro, digamos que está a $50. No tengo mapeado ahorita cuánto cuestan los taladros de marca americana, pero supongamos que están $50. En un Incoterm Export, el taladro, el costo de fabricación más el margen de tu proveedor te va a decir, ok, yo te vendo en valor export cada taladro en $50. Ese es bajo un Incoterm. Vamos a ir viendo cómo ese mismo taladro va variando en precio con los siguientes Incoterm. El Incoterm FOB Free On Board no se suele usar mucho en Estados Unidos, realmente el que más se usa, a pesar de que sea un transporte marítimo, se utiliza el Incoterm FCA. Es por uso y costumbre en realidad, aunque debería ser FOB. ¿Qué es lo que asume el proveedor si vende su mercadería en términos FOB? Entonces,
el proveedor, además de producir la mercadería, tiene que entregar la mercadería a bordo del buque. No es que el proveedor va a ir con su carga y la va a dejar y va a ponerlo en el buque. No, pero tiene que contactar tu proveedor a un agente aduanal allá en su país para que haga todo el despacho de exportación. Es decir, tanto el contacto como los costos son asumidos por tu proveedor. Y su responsabilidad acaba cuando literalmente el contenedor traspasa la borda del buque. Una vez que pasa la borda del buque, si el contenedor se cae, supongamos, ya no es responsabilidad de tu proveedor, sino es tu responsabilidad porque estás contratando, estás comprando en Incoterm FOB. Y tú como importador lo que tienes que hacer es, tú vas a contratar el flete internacional, sea por barco o sea por avión. Tú ves, tú cotizas aquí con tu agente de carga regular. ¿Cuál es la mejor opción en tarifas y en condiciones? Tú eres el encargado de pasar tu despacho de importación cuando la mercadería ya llegue a Callao, ¿no? Y regresando al ejemplo del taladro que en términos export nos costaba $50, posiblemente tu proveedor te diga, ok, en términos FOB, FOB Miami, al costado de los Incoterms siempre debe establecerse el puerto o el aeropuerto del cual se está embarcando. En este caso, como estamos haciendo el ejemplo de Estados Unidos, vamos a decir que es un FOB Miami. Voy a embarcar, no sé, se me ocurre desde Madrid, no, perdón, Madrid no. Madrid no tiene puerto, desde Barcelona, entonces va a ser un FOB Barcelona. Siempre tiene que ir el puerto. ¿Ok? Entonces, este taladro que en términos de Word nos costaba $50, en Incoterm FOB va a dejar de costarnos $50 y digamos que va a pasar a costarnos $60. ¿Por qué nos va a costar $60? Porque tu proveedor tiene que asumir ahora los gastos de trasladar la mercadería desde su fábrica hasta el almacén en Miami. Tiene que asumir los gastos por los despachos aduanales que tenga que realizar para esa mercadería. Entonces, por eso va a pasar de ser de $50, va a incrementarse a $60. A ti como importador lo que te toca hacer es un estudio de costos para saber realmente si te conviene o no te conviene comprarlo en términos FOB o comprarlos en términos export, porque tú dirás, mejor lo compro en $50, que es más barato, pero tienes que considerar lo que finalmente a ti te va a cobrar tu forwarder si es que tú coordinas desde Lima el recojo, ¿no? Si coordinas desde Lima el recoge de la mercadería, su traslado, que tenga que pasar ahí a aduanas. Este es uno de los más usados a nivel internacional, es el que yo personalmente recomiendo porque creo que no hay mejor persona que tú como importador que puedas negociar el flete internacional con un agente de carga que hable tu mismo idioma, que lo conozcas, que sepas cuáles son las condiciones, ¿no? Ahora, el Incoterm SIF también se utiliza exclusivamente en transporte marítimo. Es tiene las mismas características que el Incoterm FOB, con la excepción de que tu proveedor tiene que contratar la póliza de seguro. Tu proveedor es quien tiene que contactar a una aseguradora para contratarla. En los otros Incoterms, en caso tú desees asegurar tu mercadería, eso va a depender de ti. No es obligación de los proveedores que contraten una póliza de seguro. ¿Ok? En el CIF sí, en el Cost Insurance and Freight es tu proveedor que tiene que contratar esa póliza. Por lo tanto, si en términos export tu taladro te costaba $50, en términos FOB te costaba $60, posiblemente en un Incoterm CIF ya no te va a costar 60, sino te va a costar $70. Estamos siendo bastante exagerados en realidad porque no es que suba de 10 en 10, ¿ok? Pero sí, hay un costo adicional, ¿no? Hay un costo adicional que es contratar una póliza que dependiendo la mercadería, el tipo y el valor, pues hay un costo ahí que es lo que se implica. ¿Y cuál es tu responsabilidad como importador si estás contratando en un Incoterm? Pues pasar el despacho de aduanas aquí en Callao, ¿no?
pues son el precio sí, al cual te está vendiendo tu proveedor, pues incluye todos estos gastos, ¿no? El flete internacional, hasta el puerto de origen, las maniobras, el despacho de exportación allá en su país. Dicho esto, recordar que estos son los 3 más usados, no son los únicos que se usan, pero por uso y costumbre son los que más se utilizan en el día a día del comercio exterior. No son los mejores, no son los peores, simplemente son los que se han adaptado mejor a la realidad del comercio internacional. Ahora te preguntarás, tengo 11 posibilidades, tengo 11 Incoterms de los cuales puedo escoger. ¿Cuál te conviene? Tú dirás, ¿con cuál debería comenzar o cuál es el mejor Incoterm? Pues yo realmente te diría que depende si recién estás comenzando, depende del volumen que tú manejes actualmente, depende de dónde lo traigas, depende mucho de la negociación también con tu proveedor. Lo que sí te puedo aconsejar es que no uses el Incoterm SIF. El Incoterm SIF no es que sea malo, pero acuérdense que el Incoterm SIF le da la potestad a tu proveedor de escoger el flete, comprar el flete internacional, ¿ok? Y si tu proveedor es quien compra el flete internacional con su agencia de carga o con el forwarder que más utilice, tú no sabes bajo qué términos. Es posible que tu proveedor te diga, ok, el flete digamos que vas a traer un contenedor de 20 pies. El flete de Miami Callao, a mí, como yo estoy acá en Estados Unidos y me conocen o por X motivos, me va a costar un número, $500, ¿ok? Y tú contactas aquí a tu forwarder usual, haces la misma cotización y tu forwarder te dice, ok, yo te voy a cobrar $700 por el mismo flete, por el mismo transporte, inclusive puede ser hasta por la misma nave, ¿no? Y tú dices, ok, no, porque voy a pagar 700 y mi proveedor me dice que me lo va a vender en $500. Pues, según el análisis rápido que estás haciendo, te vas a ahorrar $200 y a nadie le viene mal ahorrarse $200 en una importación, claro está. Pero cuando hablamos de fletes de contenedores debemos tener en cuenta que hay más costos involucrados, porque no solamente en el flete marítimo solo se paga el flete. Si tú traes un contenedor de 20 pies, por ejemplo, una vez que descargas tu mercadería, eh, tienes un tiempo limitado que ese contenedor se puede quedar en el almacén extraportuario. Supongamos que tu proveedor no negoció los días libres de sobreestadía y solamente tienes 10 días libres de sobreestadía en el almacén extraportuario, sea un Ranza, un Neptunia o un Tramarza. Si tú pasado los 10 días no retiras ese contenedor del almacén, pues el almacén lo que va a hacer es cobrarte desde el día 1, porque así suelen ser, inclusive no te cuentan desde el día 11, sino te cuentan desde el día 1, son retroactivos, te cuentan todos los días que te hayas demorado tú en retirar ese contenedor. Entonces, esta operación puede encarecer tu producto. Lo segundo, tienes que devolver, una vez que retiras toda la mercadería que tengas en el contenedor, descargas tu mercadería en tu almacén, en tu local, tienes que devolver ese contenedor. Eso también es un costo que usualmente, si tú lo hubieses negociado con tu forwarder aquí en Lima, tú tendrías controlados estos costos. En cambio, en un Incoterm SIF no lo tienes controlado, no sabes cuántos días libres de sobreestadía vas a tener, no sabes si hay otros recargos a pagar en el flete, porque el proveedor paga el flete internacional y los gastos que estén involucrados al flete en origen. Pero suelen haber otros recargos aquí en destino que si tú contrataras con tu forwarder aquí, tú ya sabrías, ya tendrías el control. Entonces, personalmente no recomiendo el Incoterm SIF, salvo casos extremos, por así decirlo. Cuando trabajaba en retail, por ejemplo, comprábamos alfombras de un proveedor de Pakistán. Y este proveedor no era un proveedor nuevo, era un proveedor ya de 10 años en promedio. Y este proveedor, por política de la empresa, solamente vendía en Incoterm SIF. Por más que se le insistió, se le dijo por qué en SIF,
porque no lo trabajamos en FOB y no era que se le traía poca carga, se traía carga regular. Y saben que las alfombras son productos voluminosos, entonces se traían en contenedores cerrados. Pero no, es simplemente que es por política del proveedor, ellos vendían en CIF y tenías que comprarle en CIF, si no, te decía, si no puedes comprar, pues hay muchos más proveedores en el mercado, etc. Entonces, salvo casos así, mi recomendación es no comprar en Incoterm. Hagan lo posible por Incoterm. Si van a comprar vía marítima, pues comprarlo en Incoterm FOB, y en el peor escenario, pues en un Incoterm Export, y tú cotizas desde aquí con tu forwarder cuáles son todos los gastos involucrados en el transporte internacional y los gastos que puedas incurrir en origen si compras en un Incoterm Export. ¿Ok? Y ahora que estamos hablando de transporte internacional, se han dado cuenta que muchos de los incoterms están involucrados con el tipo de transporte que voy a utilizar para la mercadería que vaya a traer. Lo mencionamos el día miércoles. Está el marítimo, el aéreo, que son los que más usamos aquí en Perú. El terrestre, básicamente para fronteras, frontera con Bolivia, frontera con Ecuador. Ferroviario internacional aquí en Perú no se da, pero existe. Y vamos a hablar de los que más se utilizan, ya el marítimo y el aéreo. Creo yo que en algún momento, cuando comiencen a importar y vayan a traer mucha más carga, pues estos son de los dos más que van a necesitar conocer. Comencemos por el aéreo. Ventajas evidentes de traer cualquier mercadería por aire, pues la velocidad, ¿no? Es rápido traer. Un avión de Miami a Lima sale hoy en la mañana, llega hoy en la tarde. Una nave de Miami a Lima está demorando unos 10 días promedio. Es seguro. Hay mayor incidencia de accidentes que viajes en bus a que cuando viajas en un avión, llámese para pasajeros o para carga, ¿no? Tiene mayor frecuencia de salidas. Esto antes de la COVID, ¿no? Ahora el tema COVID ha puesto en jaque el tema de las frecuencias, pero la carga durante la cuarentena y todo ello se ha seguido moviendo, se ha seguido trayendo con ciertas restricciones, y eso es cierto, y con algún costo extra por algunos operadores, y dado que no había mucha oferta de vuelos, también subieron un poco las tarifas. Pero quitando el factor COVID, pues sí, hay frecuencias de salida. A los que viven cerca del aeropuerto pueden dar fe de que cada 10, 15 minutos escuchas de que estaba saliendo un avión, ¿no? Y también presenta una agilidad de procesos, a diferencia del transporte marítimo. La agilidad en la que se maneja la carga aérea es mucho más rápida a la que se maneja la carga por mar. Y ahí intervienen también menos operadores de comercio exterior. Ahora, ¿qué es lo no tan bonito de traer tu mercadería por aire? Pues evidentemente el costo, ¿no? Es más caro traer mercadería aérea y tiene ciertas restricciones con respecto al peso, al volumen. Acuérdense que la mercadería que puede manejarse en un avión, sea un avión comercial o un avión carguero, o sea, no tiene punto de comparación de lo que se puede manejar trayéndolo en un buque, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones con respecto al peso, al volumen, algunas veces restricciones climáticas también, pero que son regularizadas con rapidez. Y la tipología de la mercadería también. No todos los productos pueden venir por aire. Hay ciertos productos, las mercancías restringidas, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que solo pueden viajar en cierta cantidad. En cierta cantidad, y si es que van con otros productos, ¿no? Ahí eso hay que revisarlo puntualmente. Y bueno, tanto es así, el transporte aéreo el día de hoy se ha hecho tan importante que deben saber, deben conocer que, por ejemplo, DHL tiene sus flotas propias, y DHL, sin hacer ningún cherry, realmente tiene un servicio bastante rápido. Tiene aviones que vienen de Miami hacia Lima todos los días. Es infaltable, salvo
fuerza mayor, que no lleguen a aviones cargueros de DHL. Tiene un servicio rápido, sí, pero es un servicio caro realmente. Sin embargo, es un buen servicio, ¿no? Y no solamente el transporte internacional de mercaderías, sino hace poco salió en las noticias que Mercado Libre, el marketplace, también tiene en Brasil su propia flota. Entonces el tema de los tiempos de entrega son bastante importantes en el comercio internacional y ya vemos que en el local también. Ahora, ¿cómo se transporta tu mercadería si viaja en un avión? Pues son los dos tipos que a grandes rasgos debes conocer. El contenedor del lado izquierdo es un contenedor hecho de aluminio principalmente, se le llama ULD. Puede viajar de este modo o puede viajar en estos tipos de paletas que son flat. Se hace un cúmulo de cajas y viaja con esta especie de net o malla. ¿Quién decide esto? No lo decide la aerolínea, no lo decide el operador. Para ello hay una organización internacional que es la IATA. La IATA es quien determina cómo debe viajar la mercadería, da los permisos a los operadores aéreos, a las agencias de viaje. Inclusive tú no puedes comprar un pasaje o no puedes volar carga con una agencia que no tenga su código IATA. No son los que establecen las reglas del juego, así como vimos en la clase del miércoles, que la Ley General de Aduanas son las reglas. En este caso, para volar cualquier mercadería es la IATA. Y es la IATA quien establece las mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas, como les dije en el slide anterior, tienen ciertas restricciones, llámense corrosivos, material radioactivo, gases explosivos, mercadería, así que su traslado a determinada altura puede implicar un riesgo en el viaje, ¿no? No es que no se pueda volar, en algunos casos no se puede volar, es cierto, en otros casos sí se puede volar, pero ya, como lo comenté, en cierta cantidad. Y si, por ejemplo, se ha dado casos en el que en algún momento trabajé en una empresa en el que movíamos mercancía peligrosa y era esto, había mucho tema de que dejaban la mercadería peligrosa en aeropuerto para esperar un siguiente vuelo o seguía esperando otro vuelo porque en esa misma aeronave iba a viajar posiblemente otra mercancía, digamos una de tipo 8 o un corrosivo que no podía estar junto con otra mercadería de tipo 2, ¿no? En esos casos sí se pueden representar retrasos y demoras en el transporte de tu mercadería. Las guías aéreas no vamos a profundizar en ello, lo vimos con detalle el día miércoles, solamente es para recordarles, este es un formato de DHL, hay que estar muy atentos con la información que se coloca, es muy importante. Y este es otro formato de guía aérea, ambas están bien, no es que tenga que ser o bien como las de DHL o bien como las que están en el lado derecho. Y algo muy importante es qué es lo que te cobran cuando tú contratas un flete aéreo. Está el flete internacional propiamente dicho, que en el caso de DHL, por ejemplo, ellos te calculan el peso volumen y las otras agencias también te calculan el peso volumen. ¿Cómo hacen el cálculo? Pues multiplican las tres medidas largo, ancho, alto en centímetros y lo dividen entre 5,000. Eso es en una carga regular, en una carga mayor a $2,000, mayor a los $200. Si tú vas a traer mercadería con un courier, con una empresa de entrega rápida, menor a $200, menor a $2,000, perdón, no te cobran el peso volumen, sino te cobran en kilos. Ahí tú puedes traer, digamos, una cosa que sea voluminosa, pero que pese medio kilo. Se me ocurre una almohada, por ejemplo, pero de estas almohadas que no puedas poner en estas bolsas que las hacen mucho más, aquí es que me he olvidado el nombre. O sea, puede tener volumen, pero puede pesar casi nada, entonces ahí te van a cobrar en kilos, si es menor a los $2,000. Todos los demás casos aplica el peso volumen. Eso quiere decir, tengo una carga que pesa 50 kilos, por ejemplo, pero es voluminosa. Su largo y su ancho, digamos que sea de 1,20 m por 1,10 m, entonces ahí no te van a cobrar jamás por peso, te van a cobrar por el volumen que ocupa esa mercadería en el avión. ¿Cuáles son los recargos usuales que hay cuando tú contratas un flete aéreo?
uno de los principales que casi siempre está es el recargo del combustible, que funciona muy similar a cuando vas al grifo. Hoy día puede estar el galón 10 soles, mañana o de acá 2, 3, 4 días ya no está 10 soles, sino está 12 o está 13. Al ser un commodity el petróleo, pues fluctúan los precios. En el transporte internacional es lo mismo. Entonces, además del flete, te suelen recargar un gasto por combustible. Por ejemplo, DHL en diciembre, su recargo de combustible está en 2.75%. En noviembre estuvieron en 2.8 o 2.5 si no me equivoco, pero antes de eso estuvieron en 3%. ¿No? Y dependiendo de cada agencia te pueden hacer un recargo, llámese por gastos operativos, por THC, algún otro nombre bastante creativo que te puedan colocar. Si no sabes qué significa, estás en todo el derecho de preguntar a tu agencia, ¿qué me estás cobrando? ¿Cuál es el concepto? Ojo, ahí no te pueden decir que no saben o no te quieren decir, o sea, estás en la obligación de conocer qué es lo que estás pagando, ¿ok? Ahora, el transporte marítimo, ¿cómo vamos de tiempo? Ok. Es el transporte que mueve más mercadería a nivel mundial, 80%, si no es más, realmente. Eh, Evidentemente, lo que se puede transportar en un buque, en una nave, es mucho mayor volumen y peso de lo que se puede transportar en un avión, ¿no? Hay naves que llegan a los 400 metros de eslora, estamos hablando de 4 cuadras, 60 metros de manga, y una de las naves que más TEUs carga son 23.000 TEUs, y un solo TEU, que es un contenedor de 20 pies, puede cargar hasta 20 toneladas. Entonces, es un montón de carga realmente, ¿no? La que puede trasladar una nave. Estamos hablando de carga transportada en contenedores. ¿Ok? Tenemos claro que el volumen y la capacidad de las naves es uno de sus puntos más fuertes en el transporte internacional. Sus fletes son más competitivos, son más baratos, sí, es cierto, son más baratos, y hay mayor variedad de productos transportables. También manejan el tema de mercancías restringidas, ojo, pero tienen mayor flexibilidad en transportarlos. Por ejemplo, en un despacho aéreo te pueden decir, esto no lo puedes volar por aire, te dicen, mejor mándalo por mar, porque sí se pueden enviar cosas, mercancías restringidas, más complicadas, por así decirlo, en una nave. ¿Y cuáles las cosas no tan buenas? Pues su tiempo de tránsito es mayor, evidentemente, y tiene una mayor tramitología en el aspecto de que operan también o están acompañados de servicios de otros operadores. Evidentemente, hacer una nave tan grande, pues necesita de otros servicios, de agencias marítimas, de transportadores. Hay costos, por ejemplo, si tú traes mercadería por mar, el agente de la línea naviera aquí en Lima te va a cobrar un concepto de visto bueno, que no te lo cobra si tú lo traes por aire. No hay un cobro de visto bueno si tú traes una mercadería en avión, por ejemplo. ¿No? Entonces, en el aspecto de tramitología, pues ahí tienes que pasar por más operadores. Ahora, ¿cómo se transporta la mercadería? Mercadería en general, no vamos a hablar de mercadería puntual como los mercadería líquida o los graneles, sino la mercadería en las cuales nosotros estamos interesados en comercializar. Contenedores de 20 pies, que es la unidad de medida del transporte internacional marítimo. Como ves, tienen casi 6 metros de largo. Eh, Puede cargar casi 22 toneladas y pues tiene un cubicaje de 33 metros cúbicos. Y el otro transporte es los contenedores de 40 pies. Pueden ser estándar o high-Q. De verdad que entre un estándar y un high-Q es muy similar las capacidades. Un estándar, por ejemplo, tiene un poco más de 12 metros, mientras que un high-Q está casi que por ahí. La diferencia principal es en el cubicaje. Si te das cuenta, en un high-Q puedes meter mayor volumen hasta 76 metros
cúbicos, mientras que en el estándar 67, pero en efectos prácticos, si vas a contratar un flete de un contenedor de 40, hazlo mejor en un Haiku, porque al día de hoy los fletes de un contenedor estándar con un Haiku o son lo mismo o no hay mucha diferencia. Estamos hablando quizá de 20 o 30 dólares más entre uno y otro. No necesariamente tienes que traer tu mercadería en un contenedor. A lo que me refiero es que no tienes que llenar toda tu mercadería en un contenedor. Tú puedes traer de los 76 metros cúbicos que caben en un contenedor de 40 Haiku, pues quizás 2 o 3 metros cúbicos te pertenecen a ti como importador. Otros 10 metros cúbicos le pueden pertenecer a otro importador, ¿no? Se comienza de a pocos y si comienzas con un contenedor de 40, pues enhorabuena. Hay otros tipos de contenedores que debes conocer a modo de conocimiento general. Están los de plataforma, que son como unas paletas, está solamente la base del contenedor. Están los flat rack, que está la base con las partes laterales. Los contenedores refrigerados que se utilizan para mercaderías perecederas. Que si no lo mandan en un reefer, pues obviamente de aquí, desde, por ejemplo, que salga un embarque desde Callao con fruta hacia Holanda, pues la fruta llega mal. Entonces tienen que ser enviados en un contenedor reefer. Este es el BL que te lo presenté el miércoles. Tiene el detalle de cuántas cajas, el peso, la mercadería, muy importante el exportador, el importador, muy importante detallar el número de RUC y la razón social del importador tal cual está en el RUC. ¿Qué es lo que te cobran en un transporte marítimo? A diferencia del aéreo, en este caso te cobran el flete por tonelada o por metros cúbicos, el que sea mayor. En este ejemplo, para este BL puntual, si se dan cuenta, el peso no llega ni siquiera a la tonelada. Está un poco más de 900 kilos. Entonces estamos hablando que es de 0.9 toneladas, mientras que el cubicaje es mucho mayor. Por lo tanto, ahí el agente de carga lo que me va a cobrar es sobre el cubicaje. ¿Cuáles son los recargos usuales que hay en un contrato de flete marítimo? Pues tenemos los gastos operativos, que básicamente es un recargo de los forwarders. Hay un THC, también un terminal handling. Algunos forwarders te cobran un release de BL, pero si tú tienes una buena negociación con tu forwarder, no te debería cobrar el release del BL. El release es por el hecho de que te impriman aquí el BL y no te lo mande el proveedor desde su país. Pueden cobrar 30 dólares, 35, 50 dólares. Realmente, esto es un concepto que no se debería pagar, pero bueno, que se pagan actualmente en el mercado, ¿no? Ok, avancemos. Tenemos 5 minutos para comenzar con las preguntas. Para terminar, ¿persona natural o persona jurídica? ¿Cómo importo? ¿Puedo importar como persona natural? No. ¿Puedo importar como persona natural con DNI? Así es. La legislación actual nos permite hacer 3 compras durante un año calendario, cada compra con un monto máximo de $1,000 o una sola compra con un valor de $3,000. La legislación entiende que si tú estás comprando con DNI, pues estás comprando mercancía que es para tu uso personal. Llámese, no sé, el iPhone versión 10.000 que ya salió en Estados Unidos y que sabes que posiblemente demore aquí en llegar 2 o 3 meses, pues tú lo quieres tener ya, y lo puedes traer de Estados Unidos, es para tu uso personal. O el modelo de zapatilla Adidas que se ha lanzado la temporada otoño en Estados Unidos y sabes que acá va a llegar hasta en la próxima temporada otoño 2021, pues dices, no, yo lo quiero tener para allá, okay, es uso personal. Eso es lo que se entiende cuando tú importas con tu DNI. Si tú comienzas a importar con RUC, sea persona natural o sea persona jurídica, pues si es como persona natural, sabes que es tu DNI, adelante va el código 10 y el último dígito es un código identificador. Ese va a ser tu número de RUC como persona natural.
Si eres persona jurídica, pues está adelante el código 20 para cualquier empresa, los 8 siguientes dígitos y el código identificador. ¿Ok? Si ya comienzas a traer cosas con RUC, es porque vas a comenzar a comercializar mercadería importada. Ya se convierte en un negocio y deja de ser de uso personal y vas a comenzar a emitir comprobantes de pago. ¿Qué te permite también esto? Pues que aproveches el IGB que tú pagas cuando vas a importar. No puedes recuperar el IGB. A diferencia de que cuando traes con DNI, pues en este caso no hay límite, puedes importar el monto que tú desees y las veces que tú quieras. ¿Y cómo importo o cómo saco mi RUC si quiero comenzar a importar? Pues puedes hacerlo en el régimen especial, en el régimen MIPE o en el general. Si recién vas a comenzar a importar, ya para comenzar a comercializar, yo te recomiendo que comiences con el RER, con el régimen especial. A menos que me digas, no, yo tengo planeado que en el 2021 voy a importar una cantidad superior en dólares que no te permite estar en el régimen RER, pues ok, ahí podrías comenzar con el MIPE. El nuevo RUS lo ves ahí con una rayita, a pesar de que puedas encontrar tutoriales en YouTube de colegas míos que te digan de que puedes importar si tienes el nuevo RUS, eso no es cierto. La legislación es bien clara al respecto y si tienes RUS no puedes importar. No está permitido importar si solamente tienes RUS, que es el régimen único simplificado. Sin embargo, en la práctica existen personas que sí lo hacen porque no han sido pilladas por la aduana, ¿no? Han tenido esa suerte y conozco muchas personas que sí lo hacen, están importando con su RUS y hasta el momento no han tenido ningún inconveniente, suerte, pero te la estás jugando realmente y hay que hacer las cosas a derecho, así que no te recomiendo que hagas eso. Y bueno, chicos, eso ha sido hoy, el día de hoy. Espero que haya sido ba bastante didáctico. Comencemos con las preguntas, a ver qué dudas tienen. Vamos a comenzar. Ok, comencemos con Jan. Jan nos pregunta, en CIF generalmente mandan por courier, pero muchas veces no le ponen seguro, porque ya que solo lo asume aduanas para cobrar. Sí, eso es algo que no les comenté. Las numeraciones de las DUAs siempre son en valor CIF. Es decir, si tú compras en términos SWORD o FOB, la aduana tiene una tabla de seguros que tiene que colocarlo para llegar al valor CIF. ¿Por qué no le ponen seguro? Eso depende del comprador. O sea, tú como comprador vas a determinar si tu mercadería viene o no viene asegurada. Pero para efectos de aduana se le calcula un seguro que está determinado en la tabla, ¿no? Freddy me pregunta, necesito un broker para comprar de varios proveedores. Freddy, en la segunda sesión del módulo 2 vamos les voy a mostrar una serie de varios proveedores de los cuales pueden comprar en Estados Unidos, incluidos también brokers, no solamente páginas web. ¿Puedo usar un seguro de tabla de la importación de USA? Aquí no hay que confundirnos con las importaciones que se hacen vía courier. Las importaciones que se hacen vía courier son más fáciles de manejar. Llámese vía courier a estos pedidos menores a $200, a los $2,000. Usualmente esas importaciones no vienen aseguradas porque dado que el valor es tan pequeño, digamos que no se recomienda mucho asegurarlo porque encarecería tu producto. Lo puedes hacer, ojo, que sí lo puedes hacer, pero en el día a día no se hace. Usualmente se aseguran las mercaderías de $5,000, $6,000, $10,000, o inclusive hay mercaderías que pueden valer hasta $10,000, pero que los importadores no lo aseguran porque es un costo extra y ellos están seguros, entre comillas, de que no les va a pasar nada, pero siniestros pueden suceder, así que lo recomendable es siempre asegurar tu mercadería. Ok. Termómetros con mercurio no pueden viajar por vuelo.
Bueno, esto sí, posiblemente Mercurio esté dentro de la lista de mercancías restringidas, así que es muy probable que nos digan que no puede viajar por avión, pero sí por mar. Angélica no me pregunta si las voy a ayudar para hacer primera compra a Estados Unidos. Quiero hacer sí, sí, hay una sesión que es enteramente para hacer una compra vía web. No vamos a llegar hasta la parte en la que se hace el pago con la tarjeta de crédito, pero todo hasta esa parte sí que lo vamos a realizar. Pregunta, ¿la factura tiene que ser menor a $200 o la IMPO con todos sus impuestos? No, el valor, o sea, si estamos hablando de facturas vía courier hasta $200, hay muchos que recomiendan traer solo hasta $200 porque si traes hasta $200 no pagas al valor en del 4%, eso lo vamos a detallar en otra sesión. Pero si traes hasta $2,000 el valor de tu factura, pues sí pagas el valor de 4% en ese caso. Jan pregunta, si tengo pocas unidades con RUC, no hay problema, ya que con DNI es limitado, o sea, para marcas registradas me refiero. Si tienes RUC, puedes importar las veces que quieras, el monto que quieras. Si es una marca registrada, asumo que me estás hablando de marcas tipo Adidas, Nike, Puma o estas marcas comerciales que obviamente tienen aquí un distribuidor en Lima. Te sugiero que lo traigas como uso personal, porque si estás trayendo mercadería que ya tiene un distribuidor acá en Lima, si tienes suerte, la aduana no se va a dar cuenta y bien. Pero si no tienes suerte, pues estás contrabandeando mercadería. Pero sí lo hacen, desafortunadamente lo hacen, no lo recomiendo, obviamente. Pero no. Si es una marca registrada, tiene que ser para uso personal. Si no, puedes atenerte a varios problemas ante la aduana. Se pueden quedar con tu mercadería, te van a pedir que la reembarquen y puedes estar involucrado en varios líos. Camila nos pregunta, ¿cómo es el proceso de triangularización? ¿Estados Unidos piden algún documento para que ingreses este producto? O sea, si compras, entiendo que tu pregunta es si desde Lima compro en una página web de Estados Unidos y me piden algún producto para que ingrese. Si es para uso personal, no en líneas generales, pero tendríamos que detallar qué producto exacto o por qué producto es el que haces tu pregunta. Y el de triangularización, no entiendo a qué te refieres. Si me detallas, lo podemos revisar. Carlos, estoy constituyendo una empresa, pero no sé si estar en el régimen especial o en el MIPE. Regímenes tributarios, si recién estás comenzando, yo te diría comienza con el REV. Si ves que tus ventas y tus compras están aumentando porque atinaste con el producto exacto, o sea, diste con el nicho de mercado y ves que tienes un crecimiento constante, pues podrías cambiar de red a MIPE, no hay ningún problema, no hay ningún costo, así que lo puedes realizar sin ningún problema. A ver, uy, me perdí un poco. Betsabe, me parece que es, pregunta, con el DNI, ¿cuál es el monto máximo que puedo comprar y cuántas veces? Con DNI, como lo comenté, 3 compras en un año calendario, cada compra con un valor máximo de $1,000, y si haces una sola compra, puedes hacerlo por un valor máximo de $13,000. Es decir, en 3 oportunidades, 1,000 o una sola compra de $3,000 con DNI. Muchas gracias. Qué bueno que esté entendible. Y Jan dice, claro, o sea, con DNI, con DHL escuché que hubo problemas con réplica. Sí, en realidad no solamente con DHL, sino con cualquier otro courier. Hay que tener mucho cuidado si están comprando marcas registradas con RUC, como lo vuelvo a repetir. En el día a día hay muchos importadores que lo están haciendo, pero no es lo que deberían hacer. Tienen que tener mucho cuidado porque se pueden meter en problemas. Si es para uso personal, no hay problema. Te puedes traer en celulares, les reconfirmo el dato el día lunes, por ejemplo, estoy casi seguro que puedes traer hasta 5 unidades de celulares como uso personal y no te van a hacer ningún inconveniente. Pero evidentemente, ¿quién compra pues 5 celulares para uso personal? A menos que le traigas a tu mamá, a tu papá, para tu hermano, para tu cuñada, para tu suegro, qué sé yo.
que se puede dar, ¿no? Es una situación que la aduana ha contemplado de que se puede dar. Bueno, chicos, pero a ver, para terminar, Camila me dice, profesora, buenas noches, estoy en régimen especial, pero con actividad de servicio de alquiler de vehículos. ¿Puedo importar con ese giro? Independientemente de la actividad, el giro de importación, exportación es algo que tú tienes que solicitar cuando vas a crear tu RUC. Si no lo has hecho cuando lo solicitaste, lo puedes realizar. Es una casilla pequeña que está en el formulario que solamente le tienes que dar el check. Si no han activado su casilla de importación y exportación cuando han creado su RUC, no pueden importar. Pero como ya lo digo, simplemente hacer el cambio y listo, no hay ningún cobro por eso. Chicos, cualquier duda, cualquier pregunta tienen en mi diapositiva esto, mi correo y mi número. Nos vemos el día lunes. No se olviden de darle un review a los conceptos que hemos visto, vayan entrando a páginas web, qué cosas quisieran comprar o simular que vamos a comprar. Si alguno se ofrece por usar su tarjeta de crédito, no tengo ningún problema. Esto, y pues nada, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el día lunes.